Dios mío, Augusto Guzmán. De veras, los filosofólatras están absolutamente perdidos. No pueden dejar la situación, no creen que el asunto ya pasó. No, no, no. Tengo que convencer a Mauricio que la filosofía es lo máximo. Y una vez que convenza a Mauricio, entonces... Ay, amigos míos, entonces el mundo será maravilloso, la filosofía será reconocida y todos nosotros podremos comer mejor todos los días y tener, por supuesto, vacaciones pagadas en Mónaco. Porque si mientras Mauricio no crea en la filosofía, todo está perdido. Joder, que soy un don nadie con un canalito de 240,000 seguidores. Que no me ven los 240,000, aquí hay 192 personas. ¡Cálmate! Dice Flash Donicelli, la poética de Aristóteles sigue siendo imprescindible para conocer la historia de la literatura y el análisis literario, pero ya está bastante obsoleto. Sí, pero hay que leerla. ¿Por qué? Porque no es ciencia, pero tampoco es filosofía. Es experiencia, es el traducir una experiencia de la poesía y la dramaturgia que ya existían y ya se habían desarrollado en Grecia, donde los dramaturgos ya sabían lo que funcionaba y lo que no funcionaba, y lo condensa muy bien Aristóteles en la poética, y te doy la razón. Yo siempre la recomendé en mis talleres literarios, recomendé la lectura de la poética de Aristóteles. Y los talleres literarios son para que aprendas rápido lo que te tardarías mucho tiempo en aprender de otra manera. Ay, Augusto, a ver. En un año pasaste a decir que Aristóteles es fundamental porque es historia del pensamiento. Conocimiento humano, nunca dije conocimiento. Y Aristóteles es fundamental por su enorme influencia. Es importante estudiar a Aristóteles para ver que estaba equivocado porque no tenía puta idea. Salvo en cosas como el experimento extraño que hizo con los embriones, fíjate. Pero son perfectamente válidos los dos. Aristóteles es fundamental para entender el pensamiento occidental durante 2000 años. Y la falta de desarrollo del conocimiento basado en hechos. Claro que es fundamental, pero no tenía idea, no tenía. Nadie en aquel entonces la tenía, todos opinaban lo que se les ocurría. Y el que opinaran sin bases hacía que la gente le hiciera caso a aquel que le sonaba más convincente, pero nada más. Entonces no he pasado de ningún lado a ningún lado, siempre he estado en el mismo lado, cuidado allí.